soudain qui vois je devant moi une belle fille au frais minois, la bicyclette. Contar la historia de la bicicleta es contar la historia de mi familia. Mi abuelo y mi padre fabricaban bicicletas y mi hermana trabajó en la empresa, pero yo no quise continuar la aventura. En cierto modo, este documental pretende rendirles homenaje. Mi primer recuerdo es mi primera bicicleta. Aprendí a montar enseguida, igual que mi hermana. Mi primera bicicleta había pertenecido a mi padre y a mi abuelo y no tenía estabilizadores. Aprendíamos desde el principio a montar sobre dos ruedas. Mi abuelo nos ponía el cinturón de cuero por debajo de los hombros y a correr. Era 1934 y yo tenía 5 años. Un amigo de la familia que había quedado huérfano y había sido criado por mis padres ahorró para comprarme un regalo de Navidad. Mi primera bicicleta. La verdad es que fue un detalle que me marcó muchísimo. Estaba tan contento que me puse a pedalear muy deprisa y caí de cabeza en un montón de paja. Quedé enterrado en ella. No se me veía dentro de aquel montón. Cuando un niño tenía el certificado de estudios, le regalaban su primera bicicleta. Recorría las calles de París con aquella bici, aunque era muy grande para mí. Aprendí yo solo. Cuando eres joven, sabes cómo arreglártelas. Tuve mi primera bicicleta a los 13 o 14 años y empecé a montar por mi cuenta. Por su modo de pensar, su inventor parece un hombre más bien perezoso. Se trataba de un varón alemán, Karl Drais, que un día se dijo, sería muy agradable poder caminar o desplazarse sentado. Inspirándose en una carreta, dispone un asiento entre dos ruedas y piensa, me coloco en el asiento y avanzo con las piernas. No me cansaré porque estoy sentado. En 1818 presenta su invento a los parisienses en los jardines de Luxemburgo. La gente se preguntaba, ¿qué es eso? No veían ningún interés en ese aparato. Habría que esperar a los hermanos Michaux, dos inventores franceses que se plantearon, cuesta abajo, o cuando uno está cansado, hay que reposar. Por eso vamos a poner dos reposapiés en la rueda delantera. Y después podremos inventar un sistema para hacer que la rueda avance más deprisa. E inventaron el pedal. Aquel primer velocípedo tuvo mucho éxito entre los dandis parisinos y londinenses. Sin embargo, sería un fracaso como medio de locomoción. Para ir más deprisa, la única solución es hacer más grande la rueda delantera. Los primeros deportistas, principalmente ingleses, utilizaban este aparato en las competiciones. Para pasear se utilizaba el triciclo mucho más tranquilo. El triciclo presenta cadena antes que la bicicleta, pero el diseño no está pensado de la misma manera. Después, los ingleses inventaron un aparato con las dos ruedas iguales, la rueda delantera y la rueda trasera. Llamaron a este aparato The Bicycle. Curiosamente, los franceses lo tradujeron como Le Bicyclette, que 1 o 2 años después se convirtió en femenino, la bicyclette. Todo esto ocurrió en la década de 1880. Es la época en la que la industria de la bicicleta comenzó a despuntar. En Saint-Étienne, la primera bicicleta aparece en 1886 y lo hace de forma anecdótica. Lo trajo un inglés que estaba recorriendo Francia. Era representante de una marca inglesa y casualmente se detuvo en Saint-Étienne. En Saint-Étienne, la gente quedó fascinada por la bicicleta. Había un tal Paul de Viby, apodado Veloquio. Este hombre era amigo de los hermanos Gautier, que eran armeros. La gente veía la bicicleta como un aparato revolucionario y los hermanos Gautier le preguntaron al inglés si les dejaba probarla. El inglés no tuvo inconveniente. Uno de los hermanos le llevó a tomar un trago y el otro anotó todo en su cuaderno. 9 semanas más tarde apareció la primera bicicleta en Saint-Étienne.
En la primera década del siglo XX, mi abuelo creó su empresa, Celer, y contrató a corredores que se exhibieron en los velódromos y que participaron en el Tour de Francia. Con ese motivo creó su eslogan: 4 salen, 4 llegan. Pero tuvo que llegar el neumático para que los más críticos hablaran bien de la bicicleta. El señor Giffard, que fue el primer periodista, antes incluso que Henri Degens, declaró por aquella época: la bicicleta es mucho más que un deporte, es un avance para toda la sociedad. Émile Zola fue bastante más irónico. Dentro de 50 años, la bicicleta habrá acabado con el caballo si consiguen suprimir las cuestas. Al parecer a Zola no le gustaban demasiado las cuestas. Finalmente, el ciclismo como deporte invadió la escena. En 1891 aparecen 2 carreras ciclistas muy célebres: Burdeos-París y París-Brest-París. Fue un gran acontecimiento. ¿Y las mujeres? Este tema despertó toda clase de debates morales, pero lo más difícil de la bicicleta es aprender a montar. ¿Y cómo se aprende? Pues bien, se crearon escuelas donde enseñaban a manejarlas. Pero el monitor tiene que sujetar el sillín, y algunas mentes pueden suponer muchas cosas de este gesto. Por eso, a las mujeres que montan en bicicleta se las considera mujeres de mala vida. Eran las mujeres de alta sociedad y eran un poco alocadas. Las que se atrevían a montar en bicicleta eran las más liberadas de la época. Al ir en bicicleta se sentían libres, podían desplazarse, ir a sus reuniones. Las sufragistas inglesas y norteamericanas adoptarán la bicicleta y harán de ella un símbolo de la liberación femenina. Las burguesas montaban muy erguidas en sus bicicletas porque la posición lo permitía. Parecía que mostraran una actitud altiva. Eran muy elitistas y las actividades deportivas de la época también lo eran. Las primeras carreras de mujeres tienen lugar entre 1860 y 1870. De esas competiciones se conservan imágenes bastante impactantes para la época. Con el movimiento, las faldas se levantan y se ve que las piernas quedan al aire. Sin embargo, las mujeres que competían eran una excepción. En algunas carreras participaban 3, 4, 5. A finales del siglo XIX y principios del XX competían entre los hombres o en carreras de mujeres. A partir de ahora la mujer va a ser más libre, y eso a la Iglesia no le gusta demasiado. Además, los médicos tienen miedo. Tienen miedo de que la mujer se vuelva estéril, con esa especie de sillín. En una bicicleta las mujeres no pueden montar en la postura de amazona. En el caballo sí, y así se protege la pelvis, o eso piensan ellos. Montar en bicicleta, según se cree, causa daños en la pelvis y además puede provocar sensaciones algo indecentes para una dama. Se habla directamente de masturbación femenina. Así pues, cuando una señora monte en bicicleta sentirá un gran placer y no es seguro que vuelva junto a su marido. Se teme que haya un descenso de la natalidad por culpa de la práctica de la bicicleta. Los primeros periódicos que hablaban de velocípedos también expresaban a menudo ideas críticas con respecto a Napoleón III. Estamos en la Tercera República y acaba de estallar el caso Dreyfus. El director del periódico Le Vélo es Giffard, hombre de izquierdas y partidario de Dreyfus. Se opone a L'Auto-Vélo, periódico más bien de derechas dirigido por Degas. Pierre Giffard comete un error. Mezcla el deporte y la política. Esa técnica no ha funcionado desde entonces.